La guerra civil y las simpatías republicanas de sus progenitores cambiaron el destino de estos niños. Fueron centenares, miles, los hijos de españoles que encontraron en México su nuevo hogar a partir de 1939. Así comenzó también la historia de Luciano Concheiro, mexicano pero hijo de gallegos exiliados y sobrino de una de las parejas más inolvidables que dejaron aquellos años de desgarro. Seguro que recuerdan a sus tíos, los dos enamorados que protagonizaron la obra más vendida y traducida de la literatura gallega. La revolución de las conciencias. Descendiente de gallegos idealistas, Luciano Concheiro lleva en la sangre el arte de la reivindicación. Doctor en Desarrollo Rural en la UAM de México, donde trabaja como profesor e investigador, es también consultor de la FAO y uno de los miembros de Morena. No permitiremos la corrupción. El movimiento de regeneración nacional del país. Salvando las distancias, los podríamos presentar como el equivalente al Podemos español en México, la respuesta civil transformada en partido político de izquierdas en el 2014 a la corrupción enraizada en el sistema político e institucional en el que los mexicanos confían cada vez menos. Ante un Estado criminal, plantean algunos van al otro extremo y dicen que estamos ante un no Estado de la narcopolítica, un Estado donde el ejercicio de la dominación sin ningún consenso es la constante. Hablamos de México, otrora lugar de acogida para miles de exiliados y hoy uno de los países más violentos del mundo. Según datos oficiales, desde el 2007 han desaparecido más de 26.000 personas. Muchas con la complicidad de la propia policía y de los políticos. Es un infierno para las mujeres y también para los informadores. En el 2015 fue el país en el que más periodistas murieron. Luciano Concheiro no es el primer hijo de gallegos que vemos implicado en la vida social y política del país. Camilo Mouriño, hijo de Carlos Mouriño, el presidente del Celta de Vigo, fue uno de los últimos. Ocupó el cargo de secretario de Gobernación con Felipe Calderón hasta su extraña muerte en un accidente. En el campo cultural y de las letras, el legado de los españoles exiliados es más extenso. Luis Cernuda, Max Aub, León Felipe, María Zambrano. Los mexicanos siempre han reconocido esta herencia que les llegó desde el otro lado del Atlántico. Posiblemente, si el destino no lo llevara al otro extremo del océano, Concheiro sería hoy en Galicia un reconocido activista. Hay también aquí motivos para levantarse. Bueno, Luciano, pues vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por aquí porque Luciano Concheiro nació ya en México, pero antes de empezar la entrevista nos comentaba que siempre que puede viene aquí a Galicia, así que voy a coger el guante que depositaba mi compañera Milán Méndez en ese perfil. ¿Cree que si se hubiera quedado su familia aquí en Galicia, si no hubiera tenido que recurrir al exilio como consecuencia de la guerra civil y de lo que sucedió aquí en España, usted estaría en dónde en estos momentos, teniendo en cuenta lo que está pasando en España? Seguramente militando políticamente aquí, sí. Efectivamente, empujando por un cambio y un mundo mejor. ¿Sí? Mi padre era un hombre que antes que político, miembro del Partido Comunista, era una persona maravillosa, con un corazón inmenso, y creo que eso es lo que nos convenció a nosotros, a sus hijos. Con todo y que tengo mi madre mexicana y soy nieto de un general de la Revolución de México. Claro, entonces, o sea, que por todos los lados. Me equilibrio ahí, ¿no? Sí, también tengo esa... Bueno, decíamos que está vinculado a ese movimiento político que se llama Morena, que empezó como movimiento social y acabó derivando en un partido político, que yo no sé qué vinculaciones tiene con Podemos, con lo que está pasando en estos momentos en España, con esas nuevas formaciones políticas que tratan de hacer las cosas de otra manera. Yo no sé si ve que tiene cosas que ver o no. Hay cosas que tienen que ver, yo no soy quien para opinar de la política interna, digamos, del Estado español, pero lo que sí puedo decir es que hay muchas coincidencias y creo que hoy hay una gran oportunidad, que encuentro una España que revivió, que por lo menos hay polémica, que la gente debate. En mi familia me encuentro de un lado y del otro. Yo digo, bueno, aquí hay que agradecer, no sé si a Podemos, pero a todo este cambio, ¿no? Aquí en Marea, igual en Galicia, yo creo que hay un ánimo ahí muy importante de volver a hacer política. Eso hay que agradecerlo, yo creo que para todos. ¿Por qué surge Morena en México? ¿Qué pretende cambiar? ¿Qué estado de cosas pretende cambiar Morena? Nos proponemos, como aparecía ahí, una revolución de las conciencias. Queremos transformar radicalmente a México. México, si no le entramos con
ya no es un bisturí, sino efectivamente un gigantesco cambio, o ese país se nos está yendo entre las manos. Es de una tristeza. En 8 años hemos tenido 150.000 muertos. Si uno voltea a ver las otras guerras que hoy existen, bueno, no se encuentra estos números casi por ningún sitio. Entonces, o entramos a fondo y eso. Entonces, uno es el de la corrupción, pero el otro, y que creo que es muy importante, siendo un país tan rico, tenemos una economía un poco mayor que la española, pero un poco mayor que la española. Sin embargo, es un país donde el 50% de la población vive por debajo de los índices, digamos, básicos, de lo mínimo. Más del 50% de la población está en la pobreza y un porcentaje muy alto en la miseria. Un país tan rico que ahora, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, eso nos va pegando. Queremos cambiar eso a fondo, ¿no? Ese dicho. Bueno, hablaba de las cifras de violencia, efectivamente apabullantes también desde aquí, las cosas que allí suceden, que ha llevado a mucha gente a considerar que México es un Estado fallido. ¿Se puede considerar un Estado fallido México? En el sentido de no ser capaz de atender pues a sus ciudadanos y de construir lo que es un Estado de derecho, desde el concepto casi tradicional. ¿Es un Estado fallido? No, yo creo que es un Estado interventor, ¿no? Como son todos los estados neoliberales, que se visten de no intervención, de achicamiento del Estado, y nunca ha estado más presente. Y además la relación entre la narcopolítica y la necropolítica, porque es la muerte que gira alrededor, el miedo y el gobierno del miedo, eso ha ido construyendo un Estado que tristemente tiene una solidez impresionante. Se tiene que cambiar, por eso hablamos desde las conciencias, desde abajo, y en eso hemos ido apurando. Estuvimos a punto de ganar 2 veces la presidencia de la República. Allí sí hay una votación directa por el que preside, y hemos logrado, creo que, avanzar fuertemente. En 18 estamos convencidos que tenemos que ganar. Narcoestado, ¿qué quieren decir con esto? Bueno, hay regiones del país totalmente ocupadas y controladas por el narco. La única forma han sido la justicia comunitaria que saca al narcotráfico, que logra reconquistar los territorios, pero el Estado no solamente lo cede, sino hay un compromiso fuerte económico, político, el puerto principal al Pacífico controlado por el narcotráfico, las mineras involucradas. O sea, hay una relación directa entre el crimen organizado que nos lleva a calcular, y a varios autores especialistas en el tema, 30% del Producto Interno Bruto pasa por el crimen organizado. Entonces, digamos así... Con la connivencia del Estado, supongo. Con una connivencia, caen unos, otros, pero bueno, ustedes acaban de ver la telenovela muy a la mexicana, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Que acaba de suceder, que bueno, nadie se cree nada, sí. Todo el tiempo vamos encontrando cosas que son más y más absurdas, sí, y parece que eso, que van a acabar haciendo la película, que es lo del fondo, ¿no? Uno de los episodios que nos llamó la atención, de las muchas cosas que suceden en México, pero que sí que llegaron hasta aquí, de alguna forma la opinión pública tuvo constancia de cosas que están sucediendo allí, es el famoso asesinato de los normalistas, que yo no sé si de alguna manera significó un antes y un después, o no. Es totalmente un antes y un después, es eso que llamamos acontecimiento. O sea, el anterior fue el 68, o sea, una cosa es vivir y la gente, y esperemos que no sea asesinato, disculpa por corregirte, estamos porque aparezcan, ¿no? Nosotros estamos insistiendo porque aparezcan. En un país con 150.000 muertos, la normalización de la violencia, de la muerte y eso, era algo que quizá era lo más duro. Es una no sociedad. Si tú me dices una sociedad fallida, quizá me vendo contigo, ¿no? Le entro a la cosa. Quizá la sociedad es la que se nos empieza a desmoronar, se nos va entre los dedos, y hoy día lo importante es que la sociedad dijo basta. Sí, parece mentira, por 43 chicos, parece mentira, sí, digamos. Bueno, y hasta el gobierno empezó a jugar. A la semana aparecieron otros 43 muertos, murieron 43 frente al ejército, y empezó a jugar con el número 43 sin entender que la sociedad se había colmado y que estos chicos, que son normalistas, pero normalistas campesinos, o sea, de una normal rural, y de una federación de estudiantes increíble en el México de hoy, socialista. Entonces, que se reclaman a sí mismos socialistas y que quieren cambiar la vida. Y entonces la gente dijo, no, ya, estos no. Estos son demasiado representativos. Chicos que querían unos autobuses para llegar, son simbólicos. Han entrado ahí, pero realmente es muy interesante cómo la respuesta social, que además no solamente es en México,
es a nivel internacional. Tenemos todo Estados Unidos metido en ello, América Latina, también Europa. La respuesta ha sido, bueno, ¿ahí qué está sucediendo? ¿No? ¿Pero por qué con ellos y no, por ejemplo, con todas las mujeres, todos los feminicidios o con todos los periodistas que han sido estos asesinados en los últimos años? Sí, efectivamente llegan en una coyuntura también de un hecho simbólico que se liga con el 68, que es, ellos querían venir a la Ciudad de México a manifestarse el 2 de octubre de Tlatelolco, pero además el año anterior, más o menos en las mismas fechas, habían asesinado a 2 y el año antes, y la reforma principal que quiere imponer el gobierno, no solamente la reforma económica, la venta del petróleo, cambiar nuestra constitución para acabar vendiendo el alma si se puede, o como decía Saramago, hasta su queridísima madre, ¿no? En términos más castizos, más fuertes, ¿no? Pero por el otro lado, básicamente quieren la reforma educativa. La reforma educativa en México, que ha sido la divisa desde la Revolución Mexicana en la construcción del sentido de futuro, donde ahí se cree que a través de la educación vamos a cambiar la vida y el mundo. Cuando tú le pegas a esos muchachitos es que la reacción, además son indígenas, además, o sea, es lo más desprotegido. La gente, sí, la explicación es múltiple, uno no sabe, un acontecimiento, eso es, como lo dice el término, sucede. ¿Por qué sucede allí? Y lo otro, yo estaría contigo que las muertas de Juárez, sí es un hecho aún más lacerante. Ayer mismo veía un programa. Sí, se pueden establecer categorías. Sí, categorías este tipo de cosas, y esto y lo otro. Además aquí es de chicos y no hay chicas y esto y lo otro. Y sin embargo, esa violencia resumida en ellos tuvo una respuesta. Fue como la gota que colmó el vaso, La gota que digamos. colmó un vaso. Claro. Y quizá ocurren otras cuestiones, ¿no? Es eso donde la vida es una antes y otra después, como tú dijiste. Creo que es esto, es algo que cambió todas nuestras vidas. Insistías antes en que estos normalistas eran campesinos. ¿Qué papel está jugando el rural? El rural juega el mundo agrario dentro de ese nuevo México que algunos queréis construir o que estáis construyendo. Muy fuerte, es así, una paradoja. Está ahí el 50% de los diputados del partido hoy en el gobierno, del Partido Revolucionario Institucional, eufemísticamente revolucionario, igual como todos en México, el 50% tienen su origen en la Confederación Nacional Campesina, esto es, en una confederación de corte corporativo. Si le suena algo aquí en España este corporativismo, hay que acordarnos bien de las historias, pero ahí están. Como si el 30% de la población, cuando mucho, es el 27%, para ser exactos, proviene del campo, como el 50%. Entonces el voto verde, llamémosle así, pero el voto estrictamente corporativo hace que cambien las elecciones, pero a la vez no hay que olvidarnos de 94, de los zapatistas, y que la carga que existe en México, por ejemplo, este debate, ya no el tema de las autonomías o esto, porque en México no hay nadie que hable de independencia, autonomía, pero sí hablamos de diversidad. Somos, después de la India, el segundo país de diversidad étnica del mundo y somos un país tremendamente homogeneizador, de construcción, entre comillas, ciudadana, alrededor de una sola figura y hoy día hay que reconocer que somos un país de la diversidad, que tenemos que ser un país efectivamente que contenga toda esa riqueza cultural que creemos que es enemiga de la nación. Al contrario, hoy hay que reeditarnos en ese sentido. ¿Qué pozo ha dejado en México esa revolución zapatista de la que antes hablábamos? Pues muy fuerte. Yo creo que ellos, con todo y que se han cerrado y se sectarizaron de alguna manera, un poco porque el gobierno traicionó lo firmado. Había unos acuerdos donde el mundo indígena no iba a ser solamente un mundo de, digamos, objeto del derecho, sino sujetos de derecho. Esto es un matiz, pero es fundamental. O sea, ellos pueden o no tener a través del derecho consuetudinario sus formas de gobierno, construir alternativas o no lo hace. Y lo que es cierto es que en el hacer han hecho un mundo radicalmente distinto. Uno va a las comunidades, es impresionante. En todos los indicadores están en un proceso de transformación profundo y ahí se quisieron concentrar en lo suyo, pero la repercusión para el conjunto del país, no solamente gritamos todos somos indios,
¿sí? O en su momento todos somos Marcos o esto o lo otro, sino es eso, vernos en un espejo que nos regresó nuestra imagen. Yo le digo a mis alumnos en la universidad, a ver, acuérdate del niño indígena que te pidió limosna en el metro esta mañana, recuerda su cara, a ver, ¿eres capaz de recordarla? Y no es capaz, porque el racismo desdibuja al diferente, metido ¿no? hasta... Sí, te los saltas, no los volteas a ver, son invisibles. Ellos se ponen una calceta, decía alguien de la derecha en México, para insultarlos, se pone un pasamontañas y básicamente lo que te están diciendo, vete en un espejo, por favor. Yo, el que nunca ves, ¿no? Hablamos de la palabra revolución, se refería antes al PRI, a ese partido revolucionario que utiliza esa palabra. ¿Qué pasa con la revolución, Luciano, muchas veces, que acaba siendo manoseada? No sé si con el transcurso del tiempo o por las personas, esto seguro que sí, que no tienen ningún interés en hacer la revolución. ¿Por qué evolucionan a veces tan mal las revoluciones? Bueno, las revoluciones en México, que tiene que ver con esto que hablábamos de los refugiados, que les decimos nosotros, con los exiliados, las revoluciones llegan a su termidor, esto es, se comen a sí mismas, ¿no? Tienen, ¿no? Llegan... ¿Y tiene síntomas? Cuando esto se produce, ¿hay síntomas que ponen de manifiesto? Muy claros. Cárdenas se fija en ello y decide poner a un hombre de derecha, apoyar a un hombre de derecha y no al de más de izquierda, porque hay un momento en el cual hay que buscar el balance y que la revolución no muriera allí. Un hombre de derecha que respeta, sin embargo, que el artículo 3º, que es el de la educación, siguiera siendo educación socialista. En México se cantaba, la gente mayor de 70, 80 años, sigue cantando el himno nacional y la internacional comunista en la escuela. Por favor, México es un país capitalista en serio, pero el 54% del territorio nacional es propiedad social, es propiedad repartida por la revolución. La revolución es una revolución que estableció un pacto social que hoy día estamos en la disputa por la historia. Esto que decíamos de Morena es verdaderamente la disputa por la historia, porque es una historia que construyó un país, que lo hizo grande, que logró un proceso de industrialización impresionante, un proceso también de igualdad y de justicia social, y hoy están tirando... Que avancemos, porque unha das polémicas do día ten que ver cunha representación de títeres, ese espectáculo que podían ver un grupo de rapaces cos seus pais a pasada fin de semana en Madrid, do que tanto se ten falado. Como saben, os responsables de ese grupo de teatro están aínda na cadea. Imos ver parte dese espectáculo. Sentenco una Capitolo. Conclude la Ventumilo. Bueno, seguro que tiveron ocasión de ver polo viudo que acontecía esa compañía Títeres desde abajo, que poña en representación esta obra, que finalmente, como decíamos, acabou con eles na cadea. Cadea na que continúan. Hoxe compareceu en rolda de prensa a alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para considerar deleznable o que acontecera e para insinuar que Cecais, a cabeza da concelleira, está en risco. Sí, sí. ¿Pero quién piensa por un cartel de Loreta y con una cosa ahí así? Ahora quisiera pedir perdón a todos los padres por un espectáculo inaceptable, un espectáculo inadecuado para los niños, violento, en fin, deleznable. Así lo califica Carmena. La alcaldesa de Madrid ha dejado claro que un espectáculo en que se ahorca un juez o se viola a una bruja que se acuchilla el vientre para abortar, evidentemente no es para niños. Agresión a la sensibilidad y al público infantil. Pero alguien de su equipo lo calificó acto para todos los públicos. Destituyeron de inmediato al director de los carnavales, pero asegura que si hay más responsables, caerán. El ayuntamiento considera que tiene que llevar a cabo una profunda investigación y ver qué responsabilidad hay, quién debió conocer y no conoció. Y de si tuvo responsabilidad Celia Mayer o no, ha sido rotunda. En este momento estamos analizando las responsabilidades y que veamos si efectivamente ella puede seguir o desea seguir o es lo mejor que ella siga en este equipo. Tampoco apoya a su concejala de Cultura cuando ésta ha afirmado que quiere retirar la denuncia a los artistas. Va a mantener la denuncia. Entre otras cosas, las denuncias no se quitan. Carmena sí que ha dejado caer que el encarcelamiento le parece excesivo.
una prisión sin fianza. No es habitual en este tipo de procedimientos. Y no ha dicho más, porque dice que aquí habla como alcaldesa y no da opiniones como juez. Bueno, precisamente el mantenimiento de la prisión es lo que está siendo cuestionado por algunas partes del espectro político en las últimas horas. Ha habido, lógicamente, reacciones por parte de todo el mundo como estas. Creo que en este asunto lo que falta es que alguien asuma responsabilidades políticas en una concejalía que además, bueno, pues es un suma y sigue. Yo espero que de esa investigación o expediente, o como lo quieran llamar, pues finalmente se derive algún tipo de responsabilidad política en un ayuntamiento que está gobernado por ahora Madrid, donde Podemos, que es el partido principal, ha dicho en muchas ocasiones, sus líderes principales, tanto Pablo Iglesias como Juan Carlos Monedero, que en política el perdón se conjuga dimitiendo. Yo creo que deben de actuar también en consecuencia. Que en este país, por hacer teatro, se diga lo que se diga en el teatro, alguien pueda ir a la cárcel, yo creo que eso es impropio de una democracia. Entonces, una cosa es que la obra no fuera adecuada y creo que el ayuntamiento reaccionó de manera correcta, y otra, que en este país a dos personas por hacer teatro se les pueda llevar a la cárcel, que me parece una barbaridad. Sería como llevar a la cárcel a Darío Fo o a Bertolt Brecht. Y es inaceptable que algunos traten de crear una suerte de Estado policial cuando lo que queremos los demócratas es disfrutar de la libertad. Bueno, pues esa prisión, ese espectáculo de títeres cuestionado y criticado por muchos, incluida por supuesto la alcaldesa de Madrid, pero también, bueno, Gonzalo, empiezo por ti, la decisión de encarcelarlos, ¿la compartes o te parece una medida exagerada? Yo no tengo criterios para evaluar Gonzalo, la medida cautelar de eso. No, a mí yo habrá que no tienes ninguna... No sabes si estás de acuerdo o no de acuerdo con eso. Estoy completamente en contra de que se haya hecho este espectáculo. Estoy completamente en contra de lo que pudieron ver los niños y los padres de ese espectáculo. ¿Y estás en contra o a favor de la prisión? Lo rechazo completamente. Estoy completamente en contra de que alguien equipare esto a una derivada o lo vincule a la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no ampara todo, no ampara las injurias, no ampara la incitación al odio, no ampara el enaltecimiento del terrorismo y todo esto. En cuanto a una medida preventiva que adopta el juez, bueno, pues francamente, es que no lo sé, pero si tú me dices, ¿qué tal? Si el juez considera que es una medida preventiva, que es la que tiene que aplicar a esta gente, me parece completamente correcto. De la misma forma que le doy la razón a los jueces en otras cosas, se lo doy en esto, por supuesto. Bueno, xa o dixo a alcaldesa, o espectáculo é deleznable. É deleznable. Por certo, quen presenta a denuncia ou a demanda é o propio Concello. Logo hai un lío aí, la retiro ou non la retiro, que pon de manifesto unha vez máis non sei se o enfrentamento, pero clara separación entre a alcaldesa e Podemos, non? Que levou a non participar prácticamente nada, ni un solo acto nas eleccións xerais. Logo, respecto ao asunto do encarcelamento, bueno, evidentemente hai un enaltecemento do terrorismo moi serio. Se di Gora ETA, ETA matou a 800 conciudadanos. Gora Al-Qaeda. Bueno, é o mismo, Gora ETA e Gora Al-Qaeda. Gora ETA... Sí, Al-Qaeda. Al-Qaeda es Al-Qaeda. Al-Qaeda y ETA. Claro, efectivamente, pero que se di exactamente Gora Al-Qaeda, non Gora Al-Qaeda nin Gora ETA. Xa sei o que se di, pero din Gora ETA, que matou a 800 conciudadanos nosos, e Gora Al-Qaeda, que fixe un atentado terrible en Madrid, onde morreron 200 persoas. Por lo tanto, é un asunto moi serio. A liberdade de expresión non é que un diga o que queira. Eu non podo chegar a un sitio e decir que Pilar García Negro pois é unha fanática e eu non sei que, non é, por certo, que é unha filla de non sei que, o que non sei, o que ti non pode. A liberdade de expresión ten limitacións, e non só relativamente ás cuestións privadas, ao dereito privado, sino ao dereito público. E quero decir, de todos os xeitos, que comprendo o que di Gonzalo, quero decir, eu non sei o que di o Código Penal, non son abogado nin xuiz. E interpretar de todos os xeitos a min chócame inicialmente, intuitivamente, esta prisión preventiva. Chócame. Rubén? Eu creo que é unha barbaridade a cuestión da prisión preventiva nunha obra de teatro que aparece, por esa regla de tres, todas as películas que non é unha nin dous, temos 50.000 películas sobre temática relacionado co conflicto no País Vasco, relacionado con ETA, empezando pola Operación Ogro, por un montón de películas incluso máis recentes, calqueira alusión a precisamente esas cuestións, pois sería tomada automáticamente como unha
posición defensora desa cuestión. Unha cousa é enaltecimento do terrorismo, do que eu digo, o sea, a figura de creo que hai enaltecimento un do terrorismo é un delito. Eu creo que aquí se está dicindo que unha compañía de titiriteros se iba polo centro de Madrid e por toda España facendo apoloxía ao terrorismo, que é unha falsedade gravísima. Violación o propio de monjas libreto, e aforcamento de xuíces tamén, outra cosa que entremos outra cosa que entremos na cuestión do libreto que levaba esa obra, se pode ser de maior gusto ou menos gusto, se pode estar en horario infantil ou non. Eu creo que Carmela, outra vez, como digo eu, é cobarde. É cobarde. Porque sí que hai concelleiros do seu grupo municipal que lle dixeron que non fora por aí. Mauricio Ruiz, Carlos Sánchez Bravo, que acaban de facer Pero xa o sospeitaba. Que acaban de facer unha posición pública que non há lugar a que o Concello de Madrid, ante as presións do Partido Popular, empecemos por esa vía. Porque esa vía é absolutamente reprobable. Logo, horario infantil, discutamos sobre os horarios infantiles que vivimos neste país, porque eu son o primeiro que me altero cada vez que encendo a televisión. E a cuestión do horario infantil... Pero que haxa outros errores, Rubén, non justifica. Es unha actuación infantil. Primero, que cambia bastante el matiz. Voltamos o debate sobre o que é sátira e sobre o que é apoloxía. Voltamos a ese debate e dentro de pouco iremos a cuestións que son perigosísimas, como dividir a cuestión da sátira dentro da arte, esa teatro, esa calqueira tipo de cuestións, e dai decir que eso é apoloxía do terrorismo, creo que hai unha liña que hai que parar. Eu creo que é apoloxía do terrorismo, gravísima apoloxía do terrorismo, gravísima. Outra cuestión é se eso justifica a presión preventiva, que eu teño moitas dúbidas, pero que a apoloxía do terrorismo teño ninguna dúbida. Carlos Punzón e Pilar García Negro. Carlos. Bueno, hay que decir que esta misma obra se puso hace 20 días en estreno en Granada, en el Ayuntamiento de Granada, para público adulto, en una sala cerrada para público adulto, y no pasó nada. Hay que decir que en el blog de esta compañía dice de qué va la obra, y dice que sale alguien con una pancarta como prueba falsa para intentar implicar a un policía corrupto. Esto es una obra de teatro de cachiporra, de como cuando yo era pequeño iba a ver a Gorgorito, a Castrelos. Sí, yo iba a ver a Gorgorito. Que eu son maior que a ti. Barriga verde. Morreu barriga verde. A ver, quiero decir con esto que puede ser muy poco afortunada la obra. Hay miles de obras malísimas. No tiene que ver con que una obra tenga que llevar a la gente a la cárcel porque es muy mala. Es otra cosa. La justicia está dividida. Hay dos asociaciones en Jueces para la Democracia dice que no está justificada la presión y la conservadora dice que sí. A mí lo que sí me llama la atención es, primero, alguien erró a la hora de poner eso a unos niños. Eso es lo primero. Lo segundo, la propia compañía explica qué hace. Tercero, los propios actores, cuando ven el público que tienen, deberían haber meditado si ponerla en marcha o no, porque quizás no se pudiera entender lo que querían decir. Quizás no se entienda pues, que ahorquen a un juez o que... Bueno, esas cosas un niño no tiene por qué discernirlas. Una monja que la aborten, que la hagan abortar. No, por eso. Exacto. Pero lo último que quería decir, a mí lo que me llama la atención es que haya dos titiriteros en la cárcel, ¿no? Por gente de partidos, en general, que están acusados de corrupción con casos, decenas de ellos, y no han sido ni siquiera llamados todavía a declarar. Es decir, si ponemos el umbral de la guanta aquí arriba, lo ponemos para todo. Para todo. E creo que aí, entonces, muchas bocas se callarían. Pilar? Eu estou realmente abraiada. En comezo polo final e polo mesmo que acaba de comentar Carlos Punzón, se o entendín ben. Imos ver. Dous cómicos que probablemente sexan autores. E digo probablemente porque eu, para opinar sobre un libro ou sobre calquera peza de arte, necesito velo, lelo, eu non opino por contaxio, nin opino polo que ignoro. Isto, con toda probabilidade, para público infantil, será un disparate. E con toda probabilidade será artísticamente outro disparate. Pero iso en quen pon en causa, o primeiro que pon en solfa, é aos responsáveis que efectivamente contratan sen leren e sen teren nin idea de nada. Agora ben, dito isto, por enaltecemento do terrorismo no cárcere, prisión preventiva, sen fianza, sen ningún tipo pola Audiencia Nacional ou por como demonios se chame, iso que temos que padecer, pero, meu Deus bendito, entón, porque Rosalía de Castro
toda a última parte da súa vida viveu onde viveu, senón é que estaba naturalmente por publicar poemas como Xusticia pola man, estaría xa absolutamente maniatada e camiño da pena capital. Pero en que mentalidade nos temos efectivamente que poñer. E despois outra cousa é que a min, no Concello de Madrid, esta non é a primeira, ímolo dicer, falta de información ou a primeira trapallada ou a primeira falta de conexión política entre todo o que efectivamente é unha equipa de goberno. Entón, eso supoño que é exixible, porque senón estamos moi brevemente, Gonzalo. Eso que decir, primero, non, é que temos que avanzar. Primero, las medidas extracautelares surgen precisamente de la denuncia que pone el consistorio. Ojo, la denuncia que pone el consistorio. Segundo, yo creo que lo que tiene categoría es cómo esta obra, y en eso sí que estoy de acuerdo con Pilar, cómo esta obra, esta bazofia, es capaz de ponerse cómo se contrate, cómo se elige. Yo vi unos cortes, yo no la vi entera, pero sí que vi unos cortes. Sí que vi unos cortes. Exactamente. Claro ejemplo de responsabilidad política. Este sí que es un claro de responsabilidad política, no como otras veces hacemos. Lo que se está valorando es la dimensión del castigo. No. O sea, dimite el responsable de programación. O Concello está denunciando a sí mesmo. A la concejal porque no sabemos si realmente había esa ignorancia o no, si sabía lo que se estaba poniendo, ¿no? Porque aquí estamos presuponiendo que no lo sabía, que el ignorar lo que se ponía también es la mejor forma de decir, bueno, yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. En este caso no sería de la ley, sería del contenido. Ya, Gonzalo, efectivamente, claro. Y sí que, pero es que a lo mejor sí que se hizo a propósito, sí que había una premeditación, sí que se sabía lo que contenía la obra y se decidió llevarla adelante. Ese es el problema. Y yo creo que cuando hay el desencuentro, de la alcaldesa, ese desencuentro está claro entre la alcaldesa y la concejala, me da a mí la sensación de que hay bastante más detrás de lo que... A violencia esgalla... Cuanto a las medidas cautelares... las medidas cautelares no las quisiste valorar antes, dijiste que no tenías... No las valoro porque creo que lo sustancial, lo que tiene categoría, es precisamente el que se haya puesto lo que ha salido de esa obra. No, quiero decir, las medidas cautelares, como bien recordaba Tuco, hay una asociación de jueces que dice que no y otra asociación de jueces que dice que sí. A violencia esgalla das pantallas das televisións públicas, eso non se toca. No, eso está aí. No, porque eso pagámoslo todos. Espera. No vamos a medir igual todas las violencias. No es lo mismo. Si aquí nosotros ahora vemos una obra de teatro que defiende el apartheid, inmediatamente lo denunciaremos por incitación al racismo. Si vemos una actuación que incita a la violencia de género, la denunciaremos. Si vemos que de repente en una obra de teatro se justifica que apaleen a los gays, inmediatamente lo denunciaremos. ¿Por qué? Porque las democracias se defienden precisamente de las... No, se defienden de la incitación al odio. Se defienden de la apología de la violencia. O xuíz ten dereito a meter no cárcere cando delincuentes financeiros. A mí lo que me preocupa es que veáis con toda normalidad lo que me parece pero non mezclemos cousas churras con meninas. El gran problema es que mientras nos defendemos... A ver, no, o sea, tú, Pilar y Gonzalo, como se han quitado los tres a la vez, o sea, nos vamos... Aquí nos defendemos que hay ciertas apologías o ciertas defensas de violencia que no se deben de hacer al margen de quien sea el receptor de esa violencia. Y parece que hay otros que cuando es una monja, cuando es un juez, cuando es un banquero, parece que justifican cualquier cosa, sea un ahorcamiento, sea una violación, sea un apuñalamiento. A ver, Pilar, Gonzalo ya, Pilar, algo para cerrar, algo que decir, pero 30 segundos. Que non se trata de xustificar nada que conteña unha obra pseudoartística. Estábame lembrando de Valle Inclán cando moi sabiamente dicía o escritor Nobel, dicía de mire, joven, se le interesa la creación, tenga hijos. Claro, entón hai moitísimo produto hoxe sedicentemente cultural que nen é cultural, que é un expresionismo barato e que é moitas veces pseudoarte para... Grazas, querido Cuco. Pseudoarte para... Pseudoarte para analfabetos. Entón, esa é unha cuestión. E outra cuestión é meter no trullo, meter no cárcere como prisión preventiva sin xulgamento de ningún tipo a, efectivamente, os autores de semellante titiretada. Vamos a...